Justo ahora, mientras estas palabras se pronuncian, el universo atraviesa una fase de expansión tan vertiginosa que la separación entre galaxias distantes crece a una velocidad que suma miles de kilómetros adicionales cada segundo. Lo más inquietante de todo es que este crecimiento no se dirige hacia un vacío preexistente ni hacia un espacio exterior que aguardara desde antes del origen cósmico. No hay un depósito universal, ni un límite físico que actúe como frontera, ni una región desconocida lista para ser ocupada. En el fragmento que estás a punto de escuchar, se abordará uno de los principios más asombrosos de la física moderna, analizando de qué manera el propio tejido del espacio puede emerger y multiplicarse sin necesidad de un contenedor previo. Se examinará esa energía imperceptible que curva la arquitectura profunda de la realidad y se entenderá por qué formular la pregunta sobre hacia dónde se expande el universo resulta tan paradójico como intentar descubrir qué existe más allá del norte absoluto del Polo Norte. Si estas exploraciones cósmicas estimulan tu curiosidad y te ayudan a desconectar mientras aprendes, puedes suscribirte para acompañar los próximos viajes sonoros y científicos. Para visualizar mejor la idea, pensemos en un globo que comienza a inflarse lentamente dentro de una habitación cerrada. Conforme el aire entra en su interior, la superficie elástica se dilata hacia afuera y desplaza el aire circundante. El volumen del globo aumenta porque dispone de un entorno espacial que le permite crecer, y es precisamente la habitación la que actúa como ese marco que posibilita su expansión. Esta comparación resulta familiar y fácil de imaginar porque refleja la manera en que solemos experimentar los procesos de expansión en la vida diaria, aunque pronto veremos que el universo funciona de un modo mucho más extraño y profundo. Sin embargo, el universo no sigue esa lógica. Cuando los cosmólogos afirman que el universo se está expandiendo, la mente humana visualiza inmediatamente ese globo creciendo dentro de una especie de sala cósmica, imaginando el espacio extendiéndose hacia un lugar exterior, hacia un gran vacío esperando ser llenado. Tendemos a pensar que debe existir un límite más allá del cual nuestro universo termina y algo diferente comienza. Es una idea que parece natural, casi inevitable, pero es precisamente ahí donde la física desmonta esas certezas cómodas. El universo no se parece en absoluto a ese globo. Cuando el espacio se expande, no se proyecta hacia la nada. No existe una sala cósmica, ni un contenedor, ni un exterior. El universo crea el propio concepto de espacio a medida que crece. ¿Cómo puede pensarse algo así? Imaginemos que queremos dibujar un círculo más grande que la hoja sobre la que trabajamos. En lugar de buscar una hoja mayor, es la propia hoja la que se expande para alojar el círculo. Una situación aparentemente imposible, porque en nuestro mundo todo se expande hacia algo distinto. Las plantas crecen en el aire, las ciudades se extienden hacia el campo, el hielo se dilata sobre el agua. Siempre hay un lugar hacia el que ocurre la expansión. Siempre existe una frontera entre lo que se expande y aquello dentro de lo que se expande. Pero ¿qué ocurriría si la hoja y el dibujo se expandieran al mismo tiempo? Los científicos descubrieron esta verdad sorprendente observando galaxias distantes. Edwin Hubble notó que las galaxias más lejanas se alejaban más rápido que las cercanas. Al principio, parecía que la Tierra estuviera en el centro de una enorme explosión cósmica, como si permaneciera inmóvil mientras todo lo demás se dispersaba en el vacío. La realidad, sin embargo, era mucho más extraña. El propio espacio se estaba dilatando. Las galaxias no se movían a través del espacio. Era el espacio entre ellas el que aumentaba. Imaginemos puntos dibujados sobre la superficie de un globo que se infla. Los puntos no se desplazan sobre la superficie, sino que es la superficie la que se expande y los separa. Cada punto ve a todos los demás alejarse. Ningún punto es central, ninguno es especial. Ahora sustituyamos esa superficie bidimensional por las 3 dimensiones del espacio en el que vivimos. El universo no se está expandiendo hacia algo porque no existe ningún algo hacia el que expandirse.
está creando el propio escenario donde la expansión puede ocurrir. Este concepto desafía tan profundamente la intuición que incluso científicos brillantes lucharon durante décadas para aceptarlo. El propio Albert Einstein rechazó inicialmente esta idea. Y sin embargo, esta expansión aparentemente imposible está sucediendo ahora mismo a una velocidad superior a cualquier imaginación. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que este proceso tan extraño es real? La respuesta se encuentra observando cómo la propia luz es afectada por el espacio en expansión. Cuando una galaxia distante emite un rayo de luz hacia la Tierra, esa luz parte con una longitud de onda específica, azul, roja o infrarroja. Cada longitud de onda lleva una firma, como una huella digital cósmica. Sin embargo, mientras viaja a través del espacio en expansión, ocurre un fenómeno extraordinario. El espacio por el que la luz se mueve se estira durante su recorrido. Podemos imaginar caminar sobre una cinta transportadora que se alarga lentamente mientras avanzamos. Los pasos mantienen siempre la misma longitud, pero el suelo bajo los pies continúa extendiéndose. Al final se ha recorrido una distancia mucho mayor de la que los pasos habrían permitido por sí solos. La luz experimenta un proceso análogo, pero en lugar de recorrer más distancia, es su longitud de onda la que se estira. La luz azul procedente de una galaxia remota llega a nuestros telescopios convertida en luz roja, no porque la galaxia se haya alejado como una ambulancia que acelera y cambia de tono, sino porque el propio espacio se ha expandido durante el viaje de miles de millones de años de esa luz. Cada onda luminosa se alarga mientras el tejido cósmico crece bajo ella. Este fenómeno, llamado desplazamiento al rojo cosmológico, demuestra que el espacio se expande independientemente de los objetos que contiene. Y ahora llega la cifra que lo cambia todo. La luz procedente de las galaxias más lejanas observables se ha estirado hasta unas 40 veces su longitud de onda original. El espacio atravesado por esa luz se ha expandido tanto que lo que comenzó como radiación ultravioleta intensa llega hoy como un débil calor infrarrojo. 40 veces más larga significa que el universo se expandió por un factor de 40 durante el viaje de esa luz. Consideremos ahora otra implicación. La galaxia que emitió esa luz antiquísima aparece diminuta y tenue incluso para nuestros telescopios más potentes. Sin embargo, cuando ese rayo partió, el universo era 40 veces más pequeño que hoy. Aquella galaxia estaba mucho más cerca del lugar donde más tarde surgiría la Vía Láctea. El espacio no solo se ha ampliado, ha vivido una expansión inmensa e incesante. Y lo más sorprendente es que este alargamiento no ocurre en un lugar concreto, está sucediendo en todas partes. En este mismo momento, el espacio de esta habitación intenta expandirse. El espacio entre los ojos del observador y la pantalla está intentando crecer. La única razón por la que no percibimos esta expansión es que las fuerzas electromagnéticas entre los átomos son muchísimo más fuertes que la débil velocidad de expansión. Solo a distancias cósmicas, la expansión se vuelve evidente. El espacio entre galaxias está prácticamente libre de fuerzas que lo mantengan unido. Por eso, se expande libremente, arrastrando las galaxias como pasas dentro de una masa que fermenta. Las pasas no se mueven a través de la masa, es la masa la que se expande separándolas. Por eso la pregunta hacia dónde se expande el universo pierde completamente su sentido. Es como preguntar hacia dónde se expande la masa, olvidando que el propio observador forma parte de ella. Pero si el espacio se extiende por todas partes, ¿hasta dónde podemos ver realmente? La humanidad vive dentro de la prisión cósmica definitiva, cuyas paredes están hechas de tiempo. Cada noche, al mirar las estrellas, parece que contemplamos el universo entero, toda la realidad desplegada ante nuestros ojos. Sin embargo, la verdad que cambia por completo esa percepción es esta. Estamos observando menos del 4% de lo que realmente existe. Estamos atrapados en una esfera invisible con un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz.
Más allá de ese límite, se extiende más universo, miles de millones de galaxias adicionales, trillones de estrellas, quizá incluso otras versiones de nosotros mismos leyendo estas palabras. Pero nunca podremos ver nada de eso, ni con cualquier telescopio imaginable, ni con ninguna tecnología futura. La barrera no está hecha de muros, sino de la combinación entre la velocidad finita de la luz y la edad finita del universo. La luz necesita tiempo para viajar. Vemos el Sol tal como era hace 8 minutos. Observamos Alpha Centauri como era hace 4 años. Contemplamos Andrómeda como era hace 2,5 millones de años. Cuanto más lejos miramos, más atrás viajamos en el tiempo. Y aquí la trampa cósmica se cierra. El universo tiene 13.800 millones de años. Esto significa que la luz más antigua que podría alcanzarnos ha viajado durante ese tiempo. Cualquier galaxia más allá de esa distancia puede existir o no desde nuestro punto de vista, porque su luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Pero la trampa se vuelve todavía más estrecha. Recordemos que el espacio se ha expandido durante todo ese tiempo. Aquella galaxia lejana estaba mucho más cerca cuando emitió la luz que hoy observamos. Sin embargo, mientras ese rayo viajaba hacia nosotros, la expansión continua la arrastró mucho más allá de los 13.800 millones de años luz. Hoy se encuentra aproximadamente a 46.000 millones de años luz de distancia, y así nace nuestra celda cósmica. Todo lo que se encuentra más allá de esos 46.000 millones de años luz pertenece al llamado universo no observable. No podemos verlo, ni detectarlo, ni demostrar directamente que exista. Sin embargo, la lógica y las matemáticas indican que debe estar ahí. Es como encontrarse dentro de una niebla espesa que limita la visión a 90 metros en cualquier dirección. Podemos ver solo un pequeño círculo del mundo, pero sabemos que el paisaje continúa más allá de la niebla. Nuestro universo observable es ese círculo. El universo real se extiende mucho más allá, y aquí aparece el número que debería inquietar y fascinar al mismo tiempo. Si el universo es realmente infinito, entonces nuestra burbuja observable contiene el 0% de todo lo que existe. Cero absoluto. ¿Qué hay entonces más allá de las paredes de nuestra prisión cósmica? La luz más antigua del cosmos está precipitándose hacia nosotros ahora mismo a una velocidad de 965 millones de kilómetros por hora, llevando un mensaje desde el instante en que la realidad comenzó. Esa luz ha viajado durante más tiempo del que ha existido la Tierra, más tiempo que la formación del Sistema Solar, más tiempo que gran parte de la historia de nuestra galaxia. Ese rayo inició su viaje cuando el universo tenía apenas 380.000 años. En aquella época, el cosmos era un plasma tan caliente que los átomos ni siquiera podían formarse. Esta antigua radiación es lo que llamamos fondo cósmico de microondas, y está en todas partes. Si se enciende un viejo televisor sin señal, aproximadamente el 1% del ruido blanco de la pantalla procede de esta luz primordial. Es literalmente el resplandor de la creación parpadeando ante nuestros ojos. Esta radiación llena cada centímetro cúbico del espacio y llega desde todas las direcciones. Es lo más antiguo que el ojo humano puede observar y nos muestra el límite absoluto de lo visible. Antes de ese momento, 380.000 años después del Big Bang, el universo era opaco. Una niebla ardiente de plasma que impedía que la luz lo atravesara, algo similar a intentar mirar a través de la superficie del Sol. Ningún fotón podía viajar más de unos pocos centímetros antes de chocar con partículas cargadas y ser absorbido. Entonces ocurrió algo extraordinario. El universo en expansión se enfrió lo suficiente para que protones y electrones se combinaran formando los primeros átomos de hidrógeno. De repente, la niebla cósmica desapareció. El universo se volvió transparente. La luz pudo finalmente propagarse libremente por el espacio. Los primeros fotones que lograron escapar de esa clarificación cósmica
son los mismos que alcanzan hoy los ojos del observador como fondo cósmico de microondas. Ese momento, llamado recombinación, creó un horizonte definitivo. Nunca podremos ver más allá de él. Cualquier evento ocurrido durante los primeros 380.000 años permanecerá oculto para siempre, como intentar mirar a través de un muro de ladrillos que envuelve todo el universo primitivo. El fondo cósmico de microondas es ese muro y representa el límite absoluto de la observación. Y aquí aparece lo realmente sorprendente. Este horizonte se desplaza con cada segundo que pasa. La luz que ha viajado durante 13.800 millones de años más un segundo llega hasta nosotros. El universo observable crece un segundo luz por cada segundo transcurrido, equivalente a unos 300.000 kilómetros de nuevo espacio que entra en nuestro campo visual. Cada día podemos ver aproximadamente 25.000 millones de kilómetros más lejos en el cosmos. Pero la expansión complica este crecimiento constante. Mientras nuestro horizonte observable se ensancha, la distancia real hasta la fuente de esa luz antigua sigue aumentando debido a la expansión cósmica. La galaxia que emitió un fotón hace 13.000 millones de años, ahora se encuentra a unos 30.000 millones de años luz de nosotros. Vemos dónde estaba, no dónde está. Esto crea una situación extraña y fascinante. Estamos observando continuamente nuevas regiones del espacio, pero las fuentes de esa luz siguen alejándose sin cesar del observador. Es como ver una película de alguien que se aleja mientras la pantalla se hace cada vez más grande. El fondo cósmico de microondas muestra el universo cuando era más suave que un espejo perfectamente pulido, con variaciones diminutas de temperatura de apenas unas millonésimas de grado. Esas diferencias microscópicas de temperatura terminarían convirtiéndose en todo lo que existe. Pero, ¿qué ocurre cuando se va más allá de ese antiguo horizonte? Más allá del límite de lo que podemos observar, todavía existe mucho más de lo que vemos. Puede parecer una idea simple, casi evidente, pero en realidad es una de las posibilidades más inquietantes de la cosmología moderna. Si alguien pudiera teletransportarse a 47.000 millones de años luz de distancia, más allá del límite observable, encontraría una región extraordinariamente similar a la nuestra. Más galaxias, más estrellas, más planetas, quizá más formas de vida. El universo parece ser homogéneo a las escalas más grandes. Homogéneo significa uniforme, igual en todas partes, como una masa perfectamente mezclada, donde cada cucharada contiene los mismos ingredientes en las mismas proporciones. Nuestras observaciones del fondo cósmico de microondas sugieren que el universo posee esta propiedad fundamental. Las pequeñas variaciones de temperatura detectadas son suaves y coherentes en todo el cielo. Esa uniformidad revela algo profundo sobre lo que existe más allá de nuestra mirada. Si el universo observable contiene alrededor de 2 billones de galaxias, entonces una región del mismo tamaño justo más allá de nuestro horizonte debería contener también unos 2 billones, y otra región más otros tantos, y así sucesivamente. El patrón continúa indefinidamente, o al menos mucho más allá de lo que podemos comprender. Aquí es donde la cuestión se vuelve psicológicamente perturbadora. Si el espacio es realmente infinito y homogéneo, entonces cualquier posible disposición de la materia dentro de un volumen determinado debe repetirse en algún lugar. No es misticismo ni fantasía, es una consecuencia matemática inevitable. Con un espacio infinito y un número finito de maneras de organizar, un número finito de partículas, la repetición se vuelve inevitable. Imaginemos una baraja de cartas mezclada un número infinito de veces. Tarde o temprano aparecerá exactamente la misma secuencia. El universo funciona de forma similar, pero con átomos en lugar de cartas. Eso significa que existen otras versiones del observador leyendo estas mismas palabras en este preciso instante, no de forma metafórica, sino literal, en regiones del espacio tan lejanas que su luz jamás podrá alcanzarnos.
La mecánica cuántica ha dispuesto la materia en todas las configuraciones posibles, incluidas aquellas idénticas a la configuración actual del observador. Existen versiones en las que se dejó de leer esta frase, versiones en las que nunca se llegó a nacer, versiones en las que toda la historia de la Tierra ocurrió de manera distinta. Las matemáticas sugieren que estas copias podrían existir a distancias del orden de 10 elevado a 10 elevado a 115 metros, una cifra tan gigantesca que si intentáramos escribirla, la línea de números superaría el propio tamaño del universo observable. Y sin embargo, si el espacio es infinito, esas distancias siguen siendo finitas. En algún lugar, otro yo está teniendo exactamente esta misma comprensión acerca de otro yo aún más lejano. Pero todo esto supone que el universo más allá de nuestro horizonte se parece a lo que vemos dentro de él. Y si no fuera así, observaciones recientes sugieren que nuestra región local podría ser inusual. Podríamos encontrarnos dentro de un vacío cósmico, una zona con una densidad de galaxias inferior a la media. Si esto fuera cierto, avanzar más allá de nuestro horizonte observable podría revelar regiones más densas del espacio, llenas de más galaxias, más agujeros negros y más actividad, o quizá regiones casi completamente vacías. Algunos modelos teóricos proponen que la inflación cósmica, esa expansión extremadamente rápida ocurrida en la primera fracción de segundo del universo, podría haber creado regiones con propiedades muy distintas, constantes físicas diferentes, tipos de partículas nuevos o leyes físicas completamente desconocidas. Según el principio de indeterminación de Heisenberg, cuanta más energía toman prestada estas partículas del vacío, más rápidamente deben devolverla aniquilándose con sus antipartículas. Estas transacciones ocurren tan deprisa que parecen violar la conservación de la energía, pero en realidad obedecen perfectamente a las reglas de la mecánica cuántica. El vacío está lleno de esta actividad invisible. Pares electrón-positrón aparecen durante aproximadamente 10 elevado a menos 21 segundos antes de destruirse mutuamente. Incluso pares de partículas más efímeras, que implican partículas más pesadas, emergen y desaparecen en tiempos todavía más breves. El vacío contiene todo tipo de partículas virtuales permitidas por la teoría cuántica de campos. Todo esto sucede en lo que a primera vista parece un espacio completamente vacío. Estas fluctuaciones cuánticas producen efectos medibles en laboratorio. El efecto Casimir ocurre cuando dos placas metálicas se colocan extremadamente cerca una de otra en el vacío. Las partículas virtuales con longitudes de onda mayores que la distancia entre las placas no pueden existir en el espacio intermedio, mientras que las de longitudes mayores siguen existiendo fuera. Esto crea un desequilibrio que empuja las placas entre sí con una fuerza medible. Es literalmente posible sentir la presión del vacío cuántico. Pero lo que hace que la espuma cuántica sea tan importante desde el punto de vista cosmológico es que todas estas partículas virtuales deberían contribuir a la densidad de energía del espacio vacío. Cuando los físicos calculan cuánta energía debería contener el vacío, obtienen un valor tan enorme que el espacio debería expandirse mucho más rápido de lo que observamos. El vacío debería contener 10 elevado a 120 veces más energía que la energía oscura. ¿Representa esto la peor predicción en la historia de la física? ¿O significa que nuestra comprensión de la mecánica cuántica es profundamente errónea? Tal vez algún mecanismo desconocido cancela la mayor parte de la energía del vacío, dejando solo la cantidad suficiente para impulsar la aceleración cósmica. La solución a esta catástrofe del vacío podría explicar la propia energía oscura. Quizá la pequeña fracción de energía del vacío que no se cancela se manifiesta precisamente como la energía oscura que observamos y que empuja la expansión acelerada del universo. Tal vez el universo encuentre una forma de suprimir casi toda la espuma cuántica, dejando activa solo una mínima parte. O quizá nuestras teorías sobre la energía del vacío estén completamente equivocadas.
Enfoques alternativos sugieren que el espacio vacío podría no estar realmente vacío de maneras que aún no hemos imaginado. Campos ocultos podrían impregnar el vacío. Dimensiones adicionales podrían permitir que la energía del vacío se disperse. El propio concepto de espacio vacío podría ser una ilusión nacida de nuestra perspectiva limitada. Algunas teorías proponen que el espacio mismo está hecho de algo. La gravedad cuántica de bucles sugiere que el espacio consiste en pequeñas unidades discretas conectadas como átomos dentro de un cristal. La teoría de cuerdas propone que el espacio emerge de las interacciones de cuerdas vibrantes en dimensiones superiores. Ambos enfoques consideran el espacio aparentemente vacío como una estructura compleja con una composición interna. Si el espacio tiene componentes, entonces la expansión podría ser el alargamiento de esos componentes en lugar de la creación de nuevo vacío. El espacio no se expandiría hacia la nada, porque el propio espacio sería algo, simplemente algo que todavía no comprendemos. Sin embargo, incluso nuestra ignorancia sobre la naturaleza del vacío palidece frente a las predicciones teóricas sobre lo que podría ocurrir si la expansión se acelerara sin límite. ¿Qué sucede cuando el estiramiento del espacio se vuelve tan violento que supera todas las fuerzas que mantienen unida la realidad? Dentro de unos 22.000 millones de años, la energía oscura podría volverse tan poderosa que desgarraría cada átomo del universo, desintegrando la realidad en sus componentes fundamentales. Este destino catastrófico, llamado Big Rip o Gran Desgarro, haría que la muerte térmica pareciera un proceso suave. En lugar de disolverse lentamente durante trillones de años, el universo se autodestruiría en un último espasmo de expansión acelerada que superaría todas las fuerzas de la naturaleza. La destrucción seguiría una secuencia inquietante. Aproximadamente 1.000.000 de años antes del Big Rip, la energía oscura se volvería lo suficientemente fuerte como para dominar la gravedad a escala de los supercúmulos galácticos. Los cúmulos se disolverían mientras el espacio se expandiera demasiado rápido para que la gravedad pudiera mantenerlos unidos. Las galaxias individuales se separarían en el vacío creciente, aisladas para siempre unas de otras. 200 millones de años antes del final, la expansión desgarraría las propias galaxias. Las estrellas serían arrancadas de sus hogares galácticos y dispersadas por el espacio. La Vía Láctea se disolvería, Andrómeda se desintegraría. Cada galaxia se convertiría en una colección de estrellas aisladas, alejándose unas de otras, mientras el espacio se expandiera más rápido de lo que la gravedad puede reunirlas. 30 minutos antes del Big Rip, la expansión superaría la cohesión gravitatoria de los sistemas estelares. La Tierra sería arrancada del Sol. La Luna se alejaría de la Tierra en una espiral creciente. Cada planeta, en cada sistema solar del universo, quedaría repentinamente solo en el espacio en expansión, calentado únicamente por su propio calor interno, mientras su estrella madre se hunde en la oscuridad. Los últimos 30 minutos de existencia se volverían cada vez más violentos. 90 segundos antes del final, la expansión sería tan intensa que superaría los enlaces moleculares. Los gases atmosféricos que rodean cada planeta se dispersarían en el espacio. Los océanos servirían no por el calor, sino porque el espacio entre las moléculas de agua se expandiría más rápido de lo que las fuerzas intermoleculares pueden mantenerlas unidas en estado líquido. 10 o 12 segundos antes del Gran Desgarro, los núcleos atómicos se desintegrarían. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos protones y neutrones, acabaría cediendo ante el implacable estiramiento del espacio. Cada núcleo atómico del universo se rompería espontáneamente en protones y neutrones aislados. La materia que formó estrellas, planetas y vida regresaría a sus componentes más básicos. En el instante final del Gran Desgarro, incluso el espacio y el tiempo podrían desintegrarse. Algunos modelos sugieren que el espacio solo puede estirarse hasta cierto límite, más allá del cual el propio concepto de distancia colapsa,
y la métrica que define cómo medir longitudes e intervalos temporales se vuelve infinita. La causalidad deja de funcionar. El universo no solo termina, sino que se vuelve físicamente carente de significado. Pero este escenario apocalíptico depende del comportamiento de la energía oscura. Si la energía oscura permanece constante, el gran desgarro nunca llegará a producirse. El universo continuará expandiéndose para siempre, acercándose lentamente a la muerte térmica. Solo si la energía oscura se intensifica con el paso del tiempo, el gran desgarro se volvería inevitable. Las observaciones actuales indican que la energía oscura ha permanecido aproximadamente constante a lo largo de la historia cósmica, aunque los datos aún no son lo suficientemente precisos como para descartar variaciones lentas. Futuras mediciones de supernovas lejanas y otros indicadores cosmológicos determinarán si la energía oscura está realmente fortaleciéndose. Si así fuera, sería posible calcular con gran precisión cuándo ocurrirá el gran desgarro. El cálculo depende de la rapidez con la que aumente la energía oscura. Las estimaciones más prudentes sitúan el gran desgarro dentro de unos 22.000 millones de años. Modelos más agresivos sugieren que podría suceder mucho antes, quizá dentro de algunos miles de millones de años. En cualquier caso, no existe un consuelo real para la planificación cósmica a largo plazo. Sin embargo, incluso esta destrucción final podría no representar el final absoluto. Algunas teorías plantean que el gran desgarro podría desencadenar nuevos episodios de inflación cósmica, creando nuevos universos a partir de los restos del anterior. El desgarro del espacio-tiempo podría dar origen a nuevas realidades. Pero antes de poder comprender estos posibles finales cósmicos, es necesario analizar cómo los científicos miden la expansión que los provoca. La historia de la expansión cósmica comenzó con observaciones, no con teorías. ¿Cómo se mide algo tan inmenso como el propio estiramiento del espacio? Los astrónomos miden la expansión del universo transformando estrellas que explotan en auténticas reglas cósmicas, utilizando la luminosidad de la muerte estelar para rastrear el crecimiento del espacio. El desafío parece imposible. ¿Cómo medir distancias de miles de millones de años luz? ¿Cómo determinar si esos objetos se están alejando? ¿Cómo distinguir entre el movimiento a través del espacio y la expansión del propio espacio? La respuesta se encuentra en el comportamiento predecible de las estrellas moribundas. Las supernovas de tipo Ia ocurren cuando una enana blanca acumula demasiada materia de su estrella compañera y explota con una luminosidad casi idéntica cada vez. Estas explosiones liberan la misma cantidad de energía independientemente del lugar del universo donde sucedan, convirtiéndolas en velas estándar perfectas para medir distancias cósmicas. El método funciona de la siguiente manera. Cuando una supernova de tipo Ia explota en una galaxia cercana, los astrónomos miden su brillo aparente y lo comparan con el brillo intrínseco conocido de este tipo de explosiones. La diferencia revela con gran precisión la distancia. Los objetos físicos aparecen más débiles cuanto más lejos se encuentran. Al mismo tiempo, se mide el desplazamiento al rojo de la galaxia, Anfitriona, analizando las longitudes de onda de la luz procedente de la explosión. El redshift indica cuánto se ha estirado la longitud de onda de la luz durante su viaje a través del espacio en expansión. Un redshift mayor significa que la luz ha atravesado una expansión más amplia, indicando una distancia mayor y una época cósmica más antigua. Trazando la distancia en función del redshift para cientos de supernovas, los astrónomos reconstruyen la historia de la expansión del universo. Si la expansión fuese constante, los datos formarían una línea recta. Si la expansión estuviera frenándose debido a la gravedad, las supernovas lejanas parecerían más cercanas de lo esperado. Si la expansión estuviera acelerándose, las supernovas lejanas aparecerían más distantes de lo previsto. Los datos muestran claramente la aceleración. Las supernovas que explotaron cuando el universo era más joven aparecen más débiles de lo que deberían si la expansión fuese constante.
Esto significa que están más lejos de lo esperado. El espacio se ha expandido más de lo previsto durante el viaje de la luz hacia la Tierra. La energía oscura ha acelerado la expansión durante miles de millones de años. Pero medir la expansión cósmica requiere más que solo supernovas. Los astrónomos utilizan diversas técnicas para construir lo que se conoce como la escala de distancias cósmicas, en la que cada escalón se calibra con el anterior. El primer escalón utiliza el paralaje de estrellas cercanas. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, las estrellas más próximas parecen desplazarse respecto al fondo de estrellas lejanas. Ese ángulo de paralaje, junto con el diámetro de la órbita terrestre, proporciona distancias precisas hasta varios cientos de años luz. Estas distancias calibran el siguiente nivel: las estrellas variables cefeidas. Las cefeidas pulsan con periodos directamente relacionados con su luminosidad intrínseca. Midiendo el periodo de pulsación, los astrónomos saben exactamente cuán brillantes deberían ser. Comparando ese valor con el brillo observado, se obtiene su distancia. Las cefeidas pueden observarse en galaxias situadas hasta a 100 millones de años luz. Las distancias de las cefeidas calibran las supernovas, extendiendo la escala de distancias hasta miles de millones de años luz. Cada escalón depende de la precisión de los anteriores, lo que hace que toda la escala sea vulnerable a errores sistemáticos. Esta vulnerabilidad ha generado una de las mayores controversias de la cosmología moderna. Diferentes técnicas proporcionan valores ligeramente distintos para la constante de Hubble, el número que describe la velocidad de expansión del universo. Las mediciones locales basadas en la escala de distancias sugieren que el espacio se expande a unos 73 kilómetros por segundo por megaparsec, mientras que las mediciones del fondo cósmico de microondas indican un valor más bajo, alrededor de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Esta discrepancia del 6% puede parecer pequeña, pero representa una auténtica crisis en cosmología. O bien una de las técnicas contiene errores aún desconocidos, o nuestra comprensión de la evolución cósmica es fundamentalmente incorrecta. La solución podría requerir nueva física o el descubrimiento de errores sistemáticos que han pasado desapercibidos durante décadas. Sin embargo, a pesar de esta controversia, ambas técnicas coinciden en la conclusión más importante: el universo se está expandiendo y esa expansión se está acelerando. Pero, ¿cómo traducen los científicos estas mediciones observacionales en descripciones matemáticas de la evolución cósmica? Toda la historia de la expansión del universo puede capturarse en una sola función matemática que describe cómo crece el espacio con el tiempo, y esa función revela el futuro del cosmos. Los científicos la llaman factor de escala, generalmente representado por la letra A. Esta sencilla variable codifica todo lo relacionado con la forma en que cambian las distancias a medida que el universo evoluciona. Cuando el factor de escala se duplica, todas las distancias se duplican. Cuando se triplica, todas las distancias se triplican. El factor de escala convierte la expansión cósmica en algo matemáticamente preciso. Por convención, los cosmólogos fijan el valor del factor de escala en 1 en el tiempo presente. Esto significa que en épocas pasadas, cuando el universo era más pequeño, el factor de escala era menor que 1. En el futuro, cuando el universo sea más grande, el factor de escala será mayor que 1. Y aquí reside la potencia de este enfoque. El factor de escala conecta cantidades observables con el tiempo cósmico. Cuando se observa una galaxia con un redshift Z, se la está viendo en un momento en el que el factor de escala era igual a 1 dividido entre 1 más Z. Una galaxia con redshift 1 existía cuando el factor de escala era 0,5, lo que significa que el universo tenía la mitad de su tamaño actual. Esto permite a los astrónomos reconstruir la historia cósmica a partir de las mediciones del redshift. La luz del fondo cósmico de microondas tiene un redshift cercano a 1090.
Esta radiación procede de una época en la que el factor de escala era aproximadamente 1 entre 1091, lo que significa que el universo tenía apenas una milésima parte de su tamaño actual en cada dirección. El volumen del espacio era 1000 millones de veces menor cuando esa luz fue emitida, pero el factor de escala hace mucho más que describir el pasado. Combinado con las ecuaciones de campo de Einstein, predice la evolución futura de la expansión cósmica en función del contenido actual del universo. La aceleración de la expansión depende de cómo cambia el factor de escala con el tiempo. Si crece linealmente, la expansión progresa a un ritmo constante. Si crece más rápido que de forma lineal, la expansión se acelera. Si crece más lentamente, la expansión se frena. Las observaciones actuales muestran que el factor de escala ha crecido más rápido que de forma lineal desde hace unos 5.000 millones de años, confirmando la aceleración cósmica. Las matemáticas revelan 3 posibles futuros dependiendo de las propiedades de la energía oscura. Si la energía oscura permanece constante, el factor de escala crecerá exponencialmente para siempre. El espacio continuará expandiéndose a un ritmo acelerado, aunque la aceleración tenderá hacia un valor límite. Esto conduce a la muerte térmica, mientras la materia se diluye cada vez más en el espacio en expansión. Si la energía oscura se fortalece con el tiempo, el factor de escala crecerá aún más rápido que una exponencial, conduciendo al escenario del gran desgarro, en el que la expansión supera todas las fuerzas y destruye todo. Si en cambio la energía oscura se debilita o se vuelve negativa, el factor de escala podría dejar de crecer y comenzar a contraerse, provocando un gran colapso en el que el universo cae sobre sí mismo. Los datos actuales sugieren que el primer escenario es el más probable, pero el marco del factor de escala revela algo aún más profundo sobre la naturaleza de la expansión cósmica. La velocidad de expansión en un momento dado depende únicamente de la densidad total de energía del universo en ese instante. Más energía implica una expansión más rápida. En el universo primitivo, cuando la materia y la radiación estaban comprimidas en un volumen diminuto, la densidad de energía era enorme. Esto produjo una expansión muy rápida que se ralentizó gradualmente a medida que el universo crecía y la densidad disminuía. Hace unos 5.000 millones de años, la energía oscura se volvió dominante y la expansión volvió a acelerarse. El factor de escala codifica matemáticamente toda la transición desde la desaceleración hasta la aceleración. Ajustando modelos teóricos a los datos observacionales, los cosmólogos determinan las cantidades relativas de materia, radiación y energía oscura en distintas épocas. Estos cálculos muestran que nuestro universo está compuesto actualmente por aproximadamente un 68% de energía oscura, un 27% de materia oscura y solo un 5% de materia ordinaria. El enfoque del factor de escala también predice cómo cambiarán estas proporciones en el futuro. A medida que el espacio se expande, la materia se diluye, mientras que la energía oscura mantiene una densidad constante. Esto significa que la influencia de la energía oscura se hará cada vez mayor con el paso del tiempo. Finalmente dominará de tal manera que la expansión tenderá hacia una fase de crecimiento exponencial puro. Sin embargo, este marco matemático que permite comprender la expansión se basa en conocimientos que nacieron a partir de uno de los mayores errores científicos de la historia. ¿Qué ocurre cuando un genio comete un error que termina prediciendo accidentalmente el futuro? Albert Einstein añadió un término a sus ecuaciones de la relatividad general que más tarde describió como su mayor error, pero ese término resultó esencial para comprender la expansión acelerada que observamos hoy. En 1917, Einstein se enfrentó a un problema con su nueva teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones predecían que el universo debía expandirse o contraerse. No permitían un cosmos estático e inmutable. Sin embargo,
En aquella época todos estaban convencidos de que el universo era estático y eterno. Al menos eso creían los astrónomos del momento. La idea de un universo dinámico y en evolución parecía absurda. ¿Cómo podía cambiar el cosmos entero? ¿Hacia dónde se expandiría? ¿Qué podría alimentar una expansión semejante? Einstein confió en las evidencias observacionales disponibles y modificó sus ecuaciones. Añadió lo que llamó la constante cosmológica, representada por la letra griega lambda. Este término actuaba como una fuerza repulsiva capaz de equilibrar exactamente la atracción gravitatoria, permitiendo que el universo permaneciera estático a pesar de contener materia. Einstein concibió esta energía del espacio como una propiedad fundamental del vacío, un leve impulso hacia afuera que impedía el colapso gravitatorio, una repulsión apenas suficiente para contrarrestar la atracción, el equilibrio perfecto para mantener el universo estable e inmutable. Durante más de una década, esta solución pareció plausible. Luego, Edwin Hubble descubrió que las galaxias lejanas se estaban alejando de nosotros. El universo no era estático después de todo, se estaba expandiendo, exactamente como habían predicho las ecuaciones originales de Einstein. Las evidencias observacionales que habían llevado a Einstein a introducir la constante cosmológica eran simplemente incorrectas. Einstein abandonó rápidamente la constante cosmológica y la calificó como su mayor error. Si hubiera confiado en sus ecuaciones originales, en lugar de en observaciones defectuosas, habría podido predecir la expansión cósmica décadas antes del descubrimiento de Hubble. Habría sido recordado como el científico que anticipó el universo en expansión basándose únicamente en el razonamiento teórico. En cambio, introdujo un término que creyó innecesario y pasó años intentando eliminarlo de la física. Pero la historia no termina ahí. En 1998, los astrónomos descubrieron que la expansión cósmica estaba acelerándose. Algo estaba empujando el espacio con una fuerza cada vez mayor, exactamente lo que la constante cosmológica de Einstein había sido diseñada para hacer. El error de Einstein resultó ser esencial para comprender el universo. La expansión acelerada requiere una forma de energía oscura que se comporte exactamente como la constante cosmológica, una densidad de energía uniforme que llena todo el espacio y produce efectos gravitacionales repulsivos. Las observaciones actuales sugieren que la constante cosmológica describe los datos de la forma más eficaz. Si esta interpretación es correcta, entonces la intuición de Einstein sobre la energía del vacío fue extraordinariamente visionaria. Comprendió que el propio vacío podía poseer energía y efectos gravitacionales. Aunque introdujo esta idea por razones equivocadas, el valor de la constante cosmológica en nuestro universo es diminuto, pero no nulo. Cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene aproximadamente 10 elevado a menos 10 julios de energía oscura. Parece una cantidad insignificante, pero multiplicada por el inmenso volumen del universo observable, representa más energía que toda la materia y la radiación juntas. El término aparentemente inútil de Einstein domina la evolución cósmica. Sin embargo, la constante cosmológica introduce un nuevo problema que Einstein no había previsto. Si la energía del vacío impulsa la aceleración, ¿por qué su valor es tan pequeño? Las predicciones de la teoría cuántica de campos indican que la energía del vacío debería ser 10 elevado a 120 veces mayor que la observada. Esta catástrofe del vacío es uno de los misterios más profundos de la física. O nuestra comprensión de la mecánica cuántica es profundamente incorrecta, o algún mecanismo desconocido suprime la mayor parte de la energía del vacío, dejando solo una pequeña fracción activa suficiente para impulsar la aceleración cósmica. Resolver este enigma podría requerir una física completamente nueva, más allá de cualquier intuición que Einstein pudiera haber imaginado. Las teorías alternativas sugieren que la energía oscura no sea en realidad una constante cosmológica, sino un campo dinámico que cambia con el tiempo,
Estos modelos podrían evitar la catástrofe del vacío y al mismo tiempo explicar la expansión acelerada. Sin embargo, las observaciones actuales favorecen la intuición original de Einstein sobre la energía del vacío. La ironía es profunda. Einstein añadió la constante cosmológica para impedir la expansión, y después la eliminó cuando se descubrió que el universo se expandía. La cosmología moderna la ha restaurado para explicar por qué la expansión está acelerándose. Su mayor error se ha convertido en su intuición más profética. Aún así, incluso el genio de Einstein se apoyó en observaciones que revolucionaron nuestra comprensión del cosmos. ¿Qué ocurre cuando un astrónomo apunta un telescopio al cielo y descubre que todo lo que creíamos saber sobre el universo estaba equivocado? Edwin Hubble pasó noches enteras en 1929 midiendo distancias y velocidades de galaxias lejanas, descubriendo accidentalmente que todo el cosmos se está alejando de nosotros. Trabajando en el observatorio del Monte Wilson con el telescopio más grande del mundo en su época, Hubble intentaba resolver un debate sobre la naturaleza de las nebulosas espirales. ¿Eran aquellos objetos difusos parte de nuestra Vía Láctea? ¿O eran galaxias separadas a enormes distancias? Sus mediciones demostraron que eran galaxias independientes, pero ese no fue el verdadero impacto de su descubrimiento. Utilizando estrellas variables cefeidas como indicadores de distancia, Hubble calculó que aquellas galaxias espirales se encontraban a millones de años luz, mucho más allá de los límites de la Vía Láctea. Nuestro universo, que hasta entonces parecía reducido a una sola galaxia, se convirtió de repente en un vasto cosmos lleno de innumerables islas estelares. Pero mientras trazaba las distancias de las galaxias en función de sus velocidades, Hubble observó un patrón imposible de ignorar. Todas las galaxias se alejaban de nosotros, no solo algunas, no solo las más lejanas. Cada galaxia medible mostraba luz desplazada hacia el rojo, señal de un movimiento de recesión. Parecía que la Tierra estuviera en el centro de una explosión cósmica. Aún más sorprendente, cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba. Las galaxias 2 veces más distantes se alejaban el doble de rápido, las 3 veces más lejanas, 3 veces más deprisa. Esta relación, conocida hoy como la ley de Hubble, sugería una proporcionalidad directa entre distancia y velocidad de recesión. En un primer momento, Hubble interpretó este patrón como un movimiento a través del espacio, imaginando galaxias que se alejaban de nosotros dentro de un escenario cósmico estático, como restos de una explosión expandiéndose en el vacío. Pero esta interpretación generaba problemas imposibles. Si todas las galaxias se alejaban de nosotros, significaría que ocupábamos una posición central y privilegiada en el universo. Esto violaba el principio copernicano según el cual la Tierra no ocupa ningún lugar especial en el cosmos. ¿Por qué deberíamos encontrarnos exactamente en el centro de todo? La solución apareció al comprender que era el propio espacio el que se estaba expandiendo. Imaginemos puntos dibujados sobre un globo desinflado, pero pensemos en el proceso al revés. A medida que el globo se infla, cada punto ve a todos los demás alejarse. Cuanto más separados están 2 puntos, más rápido aumenta la distancia entre ellos. Y aún así, ningún punto es privilegiado, ninguno está en el centro de la expansión. Cada punto experimenta exactamente el mismo patrón que Hubble observó. Esta intuición transformó el descubrimiento de Hubble, pasando de ser una medición del movimiento galáctico a convertirse en una prueba directa de la expansión cósmica. Las galaxias no se mueven a través del espacio, es el propio espacio el que se dilata, arrastrándolas como pasas dentro de una masa de pan que fermenta. La ley de Hubble se convirtió en la primera evidencia observacional del universo en expansión. La constante de proporcionalidad en la ley de Hubble, conocida hoy como constante de Hubble, describe la velocidad con la que el espacio se expande. Una constante de Hubble mayor implica una expansión más rápida, mientras que una constante menor indica una expansión más lenta. Las mediciones originales de Hubble
daban un valor aproximadamente 7 veces mayor que los valores modernos, sugiriendo un universo con solo 2.000 millones de años de antigüedad. Esto generaba un problema evidente, porque las pruebas geológicas indicaban que la Tierra era más antigua que 2.000 millones de años. ¿Cómo podía la Tierra ser más vieja que el propio universo? El error en las mediciones de distancia de Hubble surgió al confundir dos tipos distintos de estrellas variables, lo que llevó a subestimar sistemáticamente las distancias galácticas. Cuando los astrónomos corrigieron estos errores, la edad del universo aumentó hasta valores compatibles, muy superiores a la edad de la Tierra. Sin embargo, la relación distancia-velocidad descubierta por Hubble permaneció válida. Las mediciones modernas confirman que la expansión sigue la ley de Hubble con una precisión extraordinaria a través de enormes distancias cósmicas, desde galaxias cercanas a pocos millones de años luz hasta las galaxias más lejanas observables a miles de millones de años luz. Esta coherencia demuestra que la expansión es una propiedad global del propio espacio. El trabajo de Hubble también estableció la primera escala de distancias cósmicas, permitiendo a los astrónomos mapear la estructura tridimensional del universo. Antes de Hubble, la astronomía era esencialmente bidimensional, limitada a medir posiciones en el cielo. Después de Hubble, la cosmología se volvió posible. Su descubrimiento transformó nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el cosmos. No vivimos en un universo estático e inmutable. Habitamos un cosmos dinámico y en evolución, que comenzó en un estado caliente y denso y que desde entonces continúa expandiéndose y enfriándose. El universo en expansión revelado por las observaciones de Hubble se convirtió en la base de la cosmología del Big Bang. Pero la ley de Hubble también planteó una pregunta crucial sobre el destino del cosmos. ¿Continuará la expansión para siempre? ¿O la gravedad terminará frenándola e invirtiendo el proceso? La respuesta depende de cuánta materia contiene el universo, lo que conduce a uno de los misterios más profundos de la cosmología. ¿Cuánta materia se necesita para impedir que el infinito siga creciendo? Existe una cantidad precisa llamada densidad crítica que determina si el universo se expandirá indefinidamente o si acabará colapsando sobre sí mismo. Y vivimos sorprendentemente cerca de ese umbral cósmico. La densidad crítica equivale aproximadamente a 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico de espacio, casi un vacío perfecto según cualquier estándar humano. Sin embargo, esta pequeña cantidad de materia dispersa en volúmenes inmensos determina el destino final de todo. La física que hay detrás de la densidad crítica surge de la competencia entre expansión y gravedad. La expansión separa las galaxias distribuyendo la materia en volúmenes de espacio cada vez mayores, mientras que la gravedad atrae la materia, intentando revertir la expansión y provocar un colapso cósmico. La fuerza de la gravedad depende de cuánta materia existe en un volumen determinado. Si el universo contiene más que la densidad crítica, la gravedad prevalece, la expansión se ralentiza, se detiene y finalmente se invierte en un gran colapso. Si el universo contiene menos que la densidad crítica, la expansión gana y el cosmos continúa expandiéndose para siempre, acercándose lentamente a la muerte térmica a medida que la materia se vuelve cada vez más dispersa. Si el universo contiene exactamente la densidad crítica, la expansión se aproxima asintóticamente a cero, sin detenerse nunca por completo. Este tercer caso representa un equilibrio perfecto entre expansión y gravedad, como una pelota lanzada hacia arriba con la velocidad exacta para alcanzar una altura infinita mientras se ralentiza progresivamente. Durante décadas, medir la densidad real del universo se convirtió en el santo grial de la cosmología. La tarea parecía sencilla: contar toda la materia y dividirla por el volumen. Pero la realidad resultó mucho más compleja. La mayor parte de la materia del universo parece ser invisible. Las observaciones de las curvas de rotación galácticas mostraron que las galaxias contienen mucha más masa de la que indica la luz de sus estrellas. Las velocidades orbitales de las estrellas en las regiones exteriores
requieren aproximadamente 5 veces más masa gravitatoria de la que puede explicarse con materia visible. Esta masa invisible pasó a llamarse materia oscura. La materia oscura no emite, no absorbe ni refleja luz. Interactúa solo a través de la gravedad y es observable únicamente por sus efectos gravitacionales sobre la materia visible. A pesar de ser invisible, supera a la materia ordinaria en una proporción superior a 5:1. Cuando los cosmólogos incorporaron la materia oscura en los cálculos de densidad total, encontraron un universo con aproximadamente el 30% de la densidad crítica. Esto sugería un universo destinado a expandirse para siempre, acercándose gradualmente a la muerte térmica. Pero entonces llegó el descubrimiento de la energía oscura. La energía oscura no solo contribuye a la densidad energética total del universo, sino que cambia de forma fundamental la dinámica de la expansión, creando una gravedad repulsiva en lugar de una gravedad atractiva. En las ecuaciones de Einstein, una densidad de energía con presión negativa puede impulsar una expansión acelerada. La energía oscura vuelve mucho más complejo el concepto de densidad crítica. La densidad crítica tradicional supone que toda la materia y la energía generan gravedad atractiva, pero la energía oscura produce gravedad repulsiva, haciendo que la expansión se acelere independientemente de la cantidad de materia ordinaria presente. Las observaciones actuales sugieren que vivimos en un universo compuesto aproximadamente por un 27% de materia oscura, un 68% de energía oscura y solo un 5% de materia ordinaria. Esta combinación nos sitúa sorprendentemente cerca de la densidad crítica cuando se tienen en cuenta los efectos de presión negativa de la energía oscura. El universo parece estar en equilibrio, casi exactamente en el límite entre diferentes geometrías posibles. Esta densidad casi crítica crea lo que los cosmólogos llaman el problema de la planitud. ¿Por qué el universo debería encontrarse tan cerca de la densidad crítica? En la mayoría de los modelos de evolución cósmica, la densidad tiende rápidamente a volverse mucho mayor que la crítica, conduciendo a un colapso rápido, o mucho menor que la crítica, conduciendo a una expansión vacía. Mantener una densidad casi crítica requiere un ajuste inicial extraordinariamente preciso. La inflación cósmica proporciona una posible solución al problema de la planitud. Durante la expansión exponencial de la inflación, cualquier curvatura inicial se estira hasta tal punto que el universo emerge de esa fase extremadamente cercano a la densidad crítica. Esto podría explicar por qué observamos hoy una densidad casi crítica, aunque la coincidencia sigue siendo inquietante. Resulta que vivimos en la época cósmica en la que materia oscura, energía oscura y materia ordinaria tienen una influencia comparable en la evolución del universo. Hace miles de millones de años dominaba la materia. Dentro de miles de millones de años dominará completamente la energía oscura. Existimos durante ese breve periodo de transición en el que todos los componentes cuentan casi por igual. Esta coincidencia temporal podría ser un sesgo de selección. Tal vez los observadores solo puedan existir en épocas en las que la densidad de materia sea comparable a la densidad crítica. Las épocas anteriores podrían haber sido demasiado violentas para estructuras complejas, y las posteriores podrían ser demasiado vacías para formar nuevas estructuras. Observamos una densidad casi crítica, porque solo los universos casi críticos pueden producir observadores. Sin embargo, incluso este razonamiento supone que estamos solos en el cosmos, el único universo que se expande desde su propio Big Bang. ¿Qué ocurriría si la expansión estuviera sucediendo en innumerables realidades junto a la nuestra? En este mismo instante, mientras lees estas palabras, trillones de otros universos podrían estar viviendo sus propias historias de expansión, cada uno nacido de su propio Big Bang, creciendo en direcciones que no puedes percibir ni imaginar. Estos universos paralelos no existirían lejos dentro de nuestro espacio.
sino en espacios completamente separados que no comparten ninguna conexión con el nuestro. Cada universo tendría sus propias 3 dimensiones espaciales, su propia dimensión temporal y su propia historia de expansión. El multiverso podría expandirse en múltiples niveles al mismo tiempo. En los modelos de inflación eterna, nuestro universo observable representa solo una pequeña porción de una región inflacionaria mucho más extensa, pero la inflación nunca se detiene por completo. Las fluctuaciones cuánticas desencadenan continuamente nuevos episodios inflacionarios en un espacio más amplio, creando universos burbuja que se expanden y evolucionan de manera independiente. Cada burbuja desarrolla su propia física, sus propias constantes fundamentales y su propia dinámica de expansión. Mientras nuestro universo se ha expandido durante 13.800 millones de años, otras burbujas podrían haberse expandido durante billones de años. Algunas podrían haber comenzado su expansión hace apenas unos millones de años. Algunos universos burbuja podrían expandirse mucho más rápido que el nuestro debido a una energía oscura más intensa. Otros podrían expandirse más lentamente debido a una mayor densidad de materia. Algunas burbujas desafortunadas podrían haber colapsado ya en un gran colapso, desplegando toda su historia en un instante cósmico. En otros lugares, otras burbujas podrían acercarse a escenarios de gran desgarro, donde la expansión rompe sus estructuras fundamentales. Cada universo burbuja vive su expansión de forma distinta, pero el concepto de multiverso va aún más lejos. Algunas teorías sugieren que cada medición cuántica genera realidades paralelas donde ocurren resultados diferentes. En esta interpretación de los muchos mundos, el universo se divide constantemente en múltiples versiones. Cada versión continúa expandiéndose según su propia historia cuántica. El número de universos paralelos en expansión sería literalmente infinito, con nuevas ramificaciones surgiendo en cada instante. La mayoría serían casi idénticos al nuestro, diferenciándose solo por minúsculos detalles cuánticos. Otros divergirían de forma drástica debido a secuencias distintas de eventos cuánticos. En algunos paralelos, la energía oscura podría ser más fuerte, conduciendo a una aceleración más rápida. En otros, la energía oscura podría ser más débil, permitiendo que la gravedad detenga la expansión. Cada posible historia de expansión ocurriría en algún lugar del multiverso cuántico. Esto crea una posibilidad inquietante. Versiones paralelas del observador están viviendo cada destino cósmico posible. Algunas versiones existen en universos que se acercan a la muerte térmica. Otras habitan cosmos que avanzan hacia grandes desgarros, y otras viven en universos destinados a colapsar. La expansión del espacio influye en todas las versiones posibles de la realidad, pero los universos paralelos plantean preguntas profundas sobre el significado de la expansión cósmica. Si infinitos universos se expanden de infinitas maneras, ¿qué valor tiene nuestra historia particular de expansión? Algunos sostienen que el multiverso vuelve irrelevante el destino de nuestro propio universo. Incluso si nuestro cosmos se dirige hacia la muerte térmica, infinitas otras versiones del observador seguirían existiendo en universos con distintos patrones de expansión. Otros defienden que cada universo sigue siendo significativo para sus habitantes, independientemente de cuántas versiones paralelas existan. El concepto de universos paralelos también complica nuestra comprensión de lo que significa realmente expandirse. En un único universo, la expansión representa el crecimiento de todo el espacio, pero en un multiverso, la expansión podría ser solo una capa dentro de una estructura mucho más compleja. Nuestro espacio podría expandirse mientras el multiverso más amplio permanece estático. O quizá el propio multiverso se expanda de maneras que trascienden nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Observaciones recientes han buscado pruebas de universos paralelos analizando patrones sutiles en el fondo cósmico de microondas que podrían indicar colisiones con otras burbujas. Hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia,
Pero la ausencia de pruebas no demuestra la inexistencia de realidades paralelas. Las escalas implicadas son tan enormes y los efectos tan sutiles que detectar otros universos podría permanecer para siempre fuera de nuestro alcance. Podríamos estar destinados a preguntarnos sobre expansiones paralelas sin llegar jamás a demostrar que existen. Sin embargo, incluso si los universos paralelos permanecen inalcanzables, nuestra propia expansión plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la información y del significado en un cosmos en crecimiento. ¿Qué ocurre con el conocimiento, la memoria y la identidad cuando el espacio que las contiene se extiende hacia el infinito? Cada pensamiento concebido, cada recuerdo formado, cada fragmento de información que constituye la identidad de un ser existe como configuraciones específicas de materia y energía en el espacio, y la expansión cósmica está estirando lentamente esas configuraciones hacia la disolución. Esto crea una paradoja fundamental en la física. La información no puede destruirse, y sin embargo la expansión parece dispersarla a través de distancias tan enormes que la vuelve prácticamente irrecuperable. El dilema comienza con el principio holográfico. La física teórica sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio podría codificarse en la superficie que delimita ese volumen como un holograma que almacena imágenes tridimensionales en una superficie bidimensional. El universo podría guardar toda su información en sus fronteras cósmicas, pero la expansión aumenta continuamente el área de cualquier límite. A medida que el espacio crece, también aumenta la cantidad de información que puede almacenarse en las superficies cósmicas. Esto implica que la capacidad de memoria del universo crece con el tiempo, permitiendo la aparición de nueva complejidad y nuevas estructuras, incluso mientras la expansión dispersa la información ya existente. Sin embargo, este crecimiento también genera nuevos problemas. La información que define la conciencia existe en los patrones específicos de conexiones neuronales dentro del cerebro. Estos patrones dependen de configuraciones precisas de moléculas, que a su vez dependen de configuraciones precisas de átomos y finalmente de posiciones precisas en el espacio. A lo largo de escalas temporales cosmológicas, la expansión extiende lentamente estas configuraciones. Con el tiempo, la expansión podría separar los átomos del cerebro a distancias mayores que las actuales galaxias. Los patrones informativos que forman los pensamientos se dispersarían tanto que ningún proceso físico podría reconstruirlos. La identidad se disolvería en el vacío en expansión, pero la mecánica cuántica complica este panorama. Los estados cuánticos que codifican información podrían no depender de posiciones espaciales concretas, sino de relaciones entre partículas, independientemente de la distancia que las separe. El entrelazamiento cuántico permite que partículas mantengan conexiones instantáneas a cualquier distancia. Incluso si la expansión separara partículas entrelazadas por miles de millones de años luz, sus estados cuánticos seguirían correlacionados. Esto sugiere que ciertos patrones informativos podrían persistir incluso cuando la materia que los transporta se dispersa a través del universo en expansión. No obstante, la expansión crea otro desafío informativo: la pérdida de contacto causal entre regiones distantes. A medida que el espacio se expande, regiones que antes intercambiaban información simultáneamente acabarán alejándose tan rápido que las señales luminosas ya no podrán viajar entre ellas. Estas regiones se vuelven causalmente desconectadas, incapaces de compartir información incluso teniendo en cuenta el entrelazamiento cuántico. La información queda atrapada en burbujas cósmicas aisladas. Cada burbuja contiene una cantidad finita de información que nunca podrá interactuar con la de otras burbujas. El contenido total de información del universo observable se fragmenta en regiones desconectadas. Esta fragmentación podría parecer una forma de destrucción de información que viola los principios fundamentales de la mecánica cuántica. La solución
podría encontrarse al comprender que la información opera en múltiples escalas al mismo tiempo. Mientras los patrones informativos locales se disuelven debido a la expansión, podrían emerger patrones informativos globales a escala cósmica. La propia historia de la expansión codifica información. Cada detalle de cómo el espacio ha crecido desde el Big Bang queda registrado en el fondo cósmico de microondas, en la distribución de las galaxias y en la estructura misma del espacio-tiempo. Esta información cosmológica podría persistir incluso cuando los patrones informativos locales desaparecen. El universo se convierte en su propio sistema de almacenamiento de memoria. Pero incluso la información cosmológica enfrenta una amenaza final debido a la aceleración a medida que la energía oscura impulsa una expansión cada vez más rápida. El fondo cósmico de microondas terminará desplazándose hacia longitudes de onda indetectables. Los observadores del futuro perderán el acceso a la información sobre los orígenes cósmicos. La expansión acelerada podría borrar finalmente toda prueba de que el Big Bang haya ocurrido. Civilizaciones futuras podrían concluir que viven en universos estáticos y vacíos, sin principio ni evolución. La información que testimonia su herencia cósmica se habrá disuelto en el vacío en expansión. La expansión sugería un universo destinado a crecer para siempre, acercándose lentamente a la muerte térmica. Pero entonces llegó el descubrimiento de la energía oscura. La energía oscura no solo se suma a la densidad total de energía del universo, sino que transforma profundamente la dinámica de la expansión, creando una gravedad repulsiva en lugar de una gravedad atractiva. En las ecuaciones de Einstein, una densidad de energía con presión negativa puede impulsar una expansión acelerada. La energía oscura hace que el concepto de densidad crítica sea mucho más complejo. La densidad crítica tradicional asume que toda la materia y la energía generan gravedad atractiva, pero la energía oscura produce gravedad repulsiva, haciendo que la expansión se acelere independientemente de la cantidad de materia ordinaria presente. Las observaciones actuales sugieren que vivimos en un universo compuesto aproximadamente por un 27% de materia oscura, un 68% de energía oscura y un 5% de materia ordinaria. Esta combinación nos sitúa sorprendentemente cerca de la densidad crítica cuando se tienen en cuenta los efectos de la presión negativa de la energía oscura. El universo parece encontrarse en equilibrio, casi exactamente sobre el límite entre distintas geometrías posibles. Esta densidad casi crítica da lugar a lo que los cosmólogos llaman el problema de la planitud. ¿Por qué el universo debería estar tan cerca de la densidad crítica? En la mayoría de los modelos de evolución cósmica, la densidad tiende rápidamente a volverse mucho mayor que la crítica, conduciendo a un colapso rápido, o mucho menor que la crítica, conduciendo a una expansión vacía. Mantener una densidad casi crítica requiere un ajuste extremadamente preciso de las condiciones iniciales. La inflación cósmica ofrece una posible solución. Durante la expansión exponencial de la inflación, cualquier curvatura inicial se estira tanto que el universo emerge extremadamente cercano a la densidad crítica. Esto podría explicar por qué hoy observamos una densidad casi crítica. Aunque la coincidencia sigue siendo inquietante, vivimos precisamente en la época cósmica en la que materia oscura, energía oscura y materia ordinaria tienen una influencia comparable sobre la evolución del cosmos. Hace miles de millones de años dominaba la materia. Dentro de algunos miles de millones de años, dominará por completo la energía oscura. Existimos durante ese breve periodo de transición en el que todos los componentes cuentan casi por igual. Esta coincidencia temporal podría ser un efecto de selección. Tal vez los observadores solo puedan existir en épocas en las que la densidad de materia sea comparable a la densidad crítica. Las épocas anteriores podrían haber sido demasiado violentas para estructuras complejas y las futuras demasiado vacías para permitir la formación de nuevas estructuras. Para que puedan formarse nuevas estructuras,
observamos una densidad casi crítica, porque solo los universos casi críticos pueden producir observadores. Sin embargo, incluso este razonamiento parte de la suposición de que estamos solos en el cosmos, el único universo que se expande desde su propio Big Bang. Pero, ¿qué ocurriría si la expansión estuviera sucediendo en innumerables realidades junto a la nuestra? Justo ahora, mientras lees estas palabras, trillones de otros universos podrían estar viviendo sus propias historias de expansión, cada uno creciendo desde su propio Big Bang en direcciones que no puedes percibir ni imaginar. Estos universos paralelos no existirían lejos dentro de nuestro espacio, sino en espacios completamente separados que no comparten ninguna conexión con el nuestro. Cada universo tendría sus propias 3 dimensiones espaciales, su propia dimensión temporal y su propia historia de expansión. El multiverso podría estar creciendo en múltiples niveles simultáneamente. En los modelos de inflación eterna, nuestro universo observable representa solo una pequeña parte de una región inflacionaria mucho más grande, pero la inflación nunca se detiene por completo. Las fluctuaciones cuánticas desencadenan constantemente nuevos episodios inflacionarios en ese espacio más vasto, creando universos burbuja que se expanden y evolucionan de manera independiente. Cada burbuja desarrolla su propia física, sus propias constantes fundamentales y su propia dinámica de expansión. Mientras nuestro universo se ha expandido durante 13.800 millones de años, otras burbujas podrían llevar trillones de años expandiéndose y otras podrían haber nacido hace apenas unos millones de años. Algunos universos burbuja podrían expandirse mucho más rápido que el nuestro debido a una energía oscura más intensa, mientras que otros lo harían más lentamente debido a una mayor densidad de materia. Algunas burbujas desafortunadas podrían haberse colapsado ya sobre sí mismas en un gran colapso, desplegando toda su historia en un instante cósmico. Otras podrían acercarse a escenarios de gran desgarro, donde la expansión rompe sus estructuras fundamentales. Cada universo burbuja experimenta la expansión de forma distinta, pero el concepto de multiverso va todavía más lejos. Algunas teorías sugieren que cada medición cuántica crea realidades paralelas donde ocurren resultados diferentes. En esta interpretación de los muchos mundos, el universo se divide constantemente en múltiples versiones, y cada versión continúa expandiéndose según su propia historia cuántica. El número de universos paralelos en expansión sería literalmente infinito, con nuevas ramificaciones surgiendo en cada instante. La mayoría serían casi idénticos al nuestro, diferenciándose solo por detalles cuánticos microscópicos, mientras que otros divergirían de forma radical debido a secuencias distintas de eventos cuánticos. En algunos universos paralelos, la energía oscura podría ser más intensa, conduciendo a una aceleración más rápida. En otros podría ser más débil, permitiendo que la gravedad detenga la expansión tarde o temprano. Cada posible historia de expansión se desarrollaría en algún lugar del multiverso cuántico. Esto crea una posibilidad inquietante. Versiones paralelas del observador están viviendo todos los destinos cósmicos posibles. Algunas habitan universos que se acercan a la muerte térmica, otras viven en cosmos dirigidos hacia un gran desgarro, y otras existen en universos destinados finalmente al colapso. La expansión del espacio influye en todas las versiones posibles de la realidad, pero los mundos paralelos plantean preguntas profundas sobre el significado de la expansión cósmica. Si infinitos universos se expanden de infinitas maneras, ¿importa realmente nuestra historia particular de expansión? Algunos sostienen que el multiverso vuelve irrelevante el destino de nuestro universo. Incluso si nuestro cosmos se dirige hacia la muerte térmica, infinitas otras versiones del observador seguirían existiendo en universos con diferentes evoluciones. Otros sostienen que cada universo sigue siendo significativo para sus propios habitantes, independientemente de cuántas versiones paralelas existan.
Tal vez estás asumiendo que la expansión necesita un espacio preexistente en el que expandirse, como un globo que necesita aire o una ciudad que necesita campo a su alrededor, pero el universo no es como un globo. El universo es el propio espacio. Cuando el espacio se expande, no crece dentro de algo distinto, sino que crea el propio concepto de ese algo. A medida que crece, no existe una arena externa, porque es el propio universo el que define lo que significa exterior. Esto no es una limitación del lenguaje humano ni un fracaso de la imaginación científica, sino una característica fundamental de la realidad. Antes de la expansión, los conceptos de dentro y fuera no tienen sentido. La expansión no solo crea más espacio, también crea el marco lógico que hace posibles las relaciones espaciales. El universo no se expande hacia la nada, porque es él mismo quien crea la noción de algo mientras se expande. Piénsalo de esta manera. Preguntar hacia dónde se expande el universo es como preguntar ¿qué causó la primera causa? ¿O qué contiene el contenedor de todo? La pregunta presupone categorías que solo tienen sentido después de que aquello de lo que hablamos ya exista. El universo se expande convirtiéndose en más universo, no creciendo dentro de otro universo. Esta comprensión transforma nuestra visión de la expansión cósmica. No es solo un proceso mecánico, sino algo mucho más profundo. La expansión no significa simplemente que el universo se haga más grande, significa que la realidad se autocrea. Cada centímetro cúbico de nuevo espacio que aparece genera nuevas posibilidades para la materia, la energía, la estructura y la complejidad. El universo no se expande hacia un objetivo predeterminado, se expande hacia el potencial infinito de lo que puede llegar a ser. No somos pasajeros en un vehículo cósmico que viaja hacia una meta final. Somos parte del proceso mediante el cual la realidad se crea a sí misma. Nuestra conciencia, nuestras preguntas y nuestro deseo profundo de comprender hacia dónde se expande el universo son expresiones del propio universo intentando conocerse. La expansión que observamos no está separada de nosotros. Nosotros somos la expansión. Somos espacio y tiempo, materia y energía, organizándose en formas lo suficientemente complejas como para formular preguntas sobre su propia existencia. Esta perspectiva resuelve la aparente paradoja de la expansión cósmica y al mismo tiempo revela un misterio todavía más profundo. Si el universo crea su propio espacio y su propio tiempo, si actúa como su propio escenario y su propia audiencia, entonces lo que llamamos existencia podría ser mucho más extraño que cualquier historia de ciencia ficción jamás imaginada. Podríamos estar viviendo dentro de un proceso autocreativo y autosostenido que no tiene principio ni final, ni interior ni exterior, ni propósito más allá del inmenso hecho de su propia existencia. El universo se expande sobre sí mismo, creando un espacio infinito para posibilidades infinitas, incluida la posibilidad de seres como nosotros, que pueden maravillarse ante todo este proceso imposible y extraordinario. La pregunta hacia dónde se expande el universo nos ha llevado a través de la inflación y la energía oscura, los multiversos y la espuma cuántica, el origen y el final del tiempo mismo. Pero la respuesta más profunda siempre estuvo frente a nosotros. El universo se expande hacia el misterio, hacia el asombro, hacia la capacidad infinita de generar nuevas preguntas, nuevos descubrimientos y nuevos momentos de reconocimiento del hecho de que somos parte de algo inmensamente más grande que nosotros y al mismo tiempo íntimamente conectado con nuestros pensamientos más pequeños. Somos el universo preguntándose hacia dónde se expande. Somos la expansión preguntándose hacia dónde va. Somos el espacio y el tiempo despertando a su propia existencia y maravillándose ante la creatividad infinita del proceso que nos ha generado. Y en ese reconocimiento la pregunta deja de ser un enigma que resolver para convertirse en una celebración de la magnífica imposibilidad de la propia existencia.